Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes desde Boston, hablándoles acerca de diferentes historias y filosóficas. Y esta nueva serie se trata de mujeres filósofas de la antigüedad. Y estamos hablando de las mujeres supuestamente que han sido ignoradas por la historia, por la documentación histórica, escrita obviamente por los hombres, acerca de las mujeres filósofas de la antigüedad. Y me estoy concentrando en este momento en las mujeres filósofas de la antigua Grecia, de la Grecia antigua, de Atenas. Y comienzo con un algo que Aristóteles escribió acerca de las mujeres. El macho, dice él, es superior por naturaleza y la hembra inferior. El uno gobierna y el otro es gobernado. Esa era la actitud de los hombres acerca de las mujeres en Atenas. En el episodio anterior describimos los momentos históricos cruciales del siglo V antes de Jesucristo, el siglo dorado de la antigua Grecia, el siglo de Pericles. Y mencionamos las guerras en contra de los persas, las guerras fratricidas entre Atenas y Esparta. Hablamos de su mayor exponente Pericles y de la política de Atenas, cómo funcionaba su democracia. Pero me faltó desmenuzar cómo los atenienses y los griegos en general asignaban a las mujeres sus roles. Ahora que nos embarcamos en esta serie de mujeres filósofas, en la antigüedad yo tengo que estudiar un poco el rol de las mujeres en esas sociedades y entender el esfuerzo extrahumano que algunas mujeres tuvieron que hacer para poder destacarse. Y por supuesto que Aspasia de Mileto fue una de ellas. Ahora, las mujeres en el antiguo mundo griego tenían pocos derechos, no en comparación con los ciudadanos varones. Los hombres eran los únicos que podían ser ciudadanos. Las mujeres no tenían derecho a votar. Contemporáneamente, hace pocas décadas que las mujeres pueden votar, tal vez hace un siglo en Estados Unidos y en otras civilizaciones, en otros países del mundo contemporáneo, las mujeres no han llegado a votar hasta últimamente. De todas maneras, tenemos que en la antigua Grecia las mujeres no podían votar, obvio. Las mujeres no podían tener tierra. Las mujeres no podían heredar absolutamente nada. El lugar de las mujeres, ¿dónde estaba el lugar de las mujeres? El rol de las mujeres era estar en la casa y su propósito en la vida era crear hijos. Las cosas no han cambiado mucho desde 2500 años, que se diga. Entonces, en nuestro mundo contemporáneo, la liberación social de las mujeres para obtener más una igualdad de derechos y mantener su agencia personal de independencia, toda en esta sociedad, es una meta deseada por muchos de nosotros y esperada por muchas mujeres, pero todavía creo que estamos en el mismo nivel de la antigua Grecia. Falta mucho con algunos países más avanzados que nosotros y muchos países menos avanzados que nosotros en Estados Unidos, podríamos decir. Falta mucho para alcanzar igualdad de las mujeres, no solamente para el pago de las mujeres, pero en otros derechos que las mujeres deberían de tener en la sociedad. Entonces, cuando me pongo a pensar acerca de los derechos de las mujeres, yo pienso acerca de mi madre, que creció en un pueblo llamado Chalchuapa, allá en El Salvador, en los años 1930-40, donde ella no tenía absolutamente ningún derecho. Yo no me acuerdo si las mujeres podían votar en 1930 en El Salvador, en 1940. Pero ella no era absolutamente subyugada del el derecho de los hombres, de lo que los hombres podían de ser. El hombre mayor, el hermano mayor o el padre era encargado de todo. Así le pasó a mi madre. Mi madre fue educada para ser ama de casa. Y como muchas otras mujeres en El Salvador, les pasó lo mismo.
Iban al colegio de las monjitas para poder ser educadas a ser unas buenas madres y criar hijos. Y eso era todo. Las cosas no han cambiado tanto. Entonces, en esta descripción general, ¿no?, al pensar del papel de la mujer en la antigua Grecia, hay que también notar que había una diferencia de diferentes polis, de diferentes ciudades, estados en Grecia, porque cada una tenía sus propios reglamentos. La Atenas, por supuesto, era la democracia, pero era muy, podríamos decir, era demasiado obstinada en mantener a las mujeres subyugadas. A pesar que era una gran democracia, a pesar que Atenas se inventó la democracia, las mujeres, no existía democracia para las mujeres. Había una diferencia entre Atenas y Esparta. Los espartanos eran un poquito más avanzados. Las mujeres en Esparta sí podían obtener tierra, sí podían beber vino. En Atenas solamente los hombres podían hacer eso. Y en Esparta también se dedicaban a hacer ejercicios y a practicar ejercicios que a las mujeres se podían a poder ser mujeres valientes, mujeres que se pudieran usar en la guerra. No estoy seguro si fueron a la guerra misma, pero las mujeres fueron adiestradas a poder defenderse, a poder defender su propia ciudad. Así que pasaban por un entrenamiento físico igual que como los hombres. Eso era en Esparta, así que hay diferencias. Pero estamos hablando de las mujeres, el rol de las mujeres en Atenas, porque obviamente Aspasia de Mileto pasó y ejerció su poder en Atenas. Y también había categorías de mujeres diferentes en Atenas que no están documentados. Por ejemplo, los documentos que tenemos son de los ciudadanos escritos por los varones y los historiadores como Heródoto y Tucídides, que escribieron acerca del rol de las mujeres. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que eran las panaderas, de las tiendas de Atenas? No sabemos absolutamente nada. ¿Qué pasa cotidianamente en el pueblo de las mujeres en Atenas? No sabemos absolutamente nada. Ahora, como una contraposición a lo que les tocaba a la mayoría de las mujeres en Atenas, habían algunas excepciones. Excepcionalmente, algunas mujeres, como Aspasia de Mileto, consiguieron elevarse más por encima de las limitaciones de la sociedad griega y se ganaron un reconocimiento duradero. Por eso me gusta hablar de Aspasia de Mileto, porque a pesar de todo en contra de ella, pudo surgir en medio de todas esas restricciones en contra de su sexo. Ahora, a mí me sorprende, no me sorprende, pero me intriga saber por qué los griegos, a pesar de tener esa imagen de las mujeres como un ser inferior a los hombres, se inventaron tantos dioses que eran mujeres, tantas deidades femeninas. Y me gustaría tal vez profundizar un poco en eso. He tratado de pensar, pero ¿por qué tantas mujeres? Como por ejemplo, a pesar de tener un rol limitado en la sociedad griega, hay un elenco sorprendente, robusto de mujeres en la religión griega, en la mitología griega. Comenzando con Atenea, la diosa de Atenas, la gran estatua en la Acrópolis de Atenas, que era la diosa de la sabiduría, la patrona de Atenas. Es una gran figura poderosa, a pesar que es mujer, bendecida con inteligencia, valor y honor. Y hay otras diosas. Hay diosas de la fertilidad, que eran muy importantes, que eran especialmente veneradas. La diosa Deméter, ¿no?, que era la diosa de la agricultura, otra mujer. Su hija Perséfone, algunas veces la llaman Proserpina, que era la reina del inframundo griego, y eran muy adoradas por los griegos. También mujeres. ¿Por qué?
Al igual que en la literatura de otras culturas de la antigüedad, en Grecia, que era dominada por los hombres, la mujer es a menudo o está representada como alborotadora, como celosa, como violenta, como vengativa, como la esposa de Zeus, que se llamaba Hera. Y muchas de las mujeres en mi pueblo de Chachuapa que de verdad hablaban y trataban de respetar sus propios derechos, se les veía como alborotadoras. Eso no ha cambiado. También tenemos a Afrodita, otra mujer, que emplea su encanto para hacer que los hombres perdieran el sentido y sus seguidoras, las desnudas llamadas las tres gracias. Entonces, los mitos y la literatura están llenos de personajes femeninos que lo intentan todo para descarrilar los planes de los héroes masculinos. ¿No? Desde la bruja hechicera, por antonomasia, que se llama Medea, ¿se acuerdan ustedes de las sirenas? Hasta las mortíferas sirenas que los hombres deseaban, ¿no? Como Odiseo. Pero son mujeres. Y también puede que se las represente como si se rigieran solamente por la pasión salvaje y la emoción extática, como las Ménadas. Esas mujeres que seguían como su elenco de ellas seguían a Dioniso, el dios de la locura, el éxtasis y el vino. Eran mujeres. Y hay otras cosas también positivas, como las diosas y esas deidades, esos espíritus que se inventan los griegos, de alguna manera positiva, también algunos roles positivos celebrados en la literatura griega, como se acuerdan ustedes de la esposa de Odiseo en Homero, Penélope, que lo esperó fielmente hasta el final que él regresara. Hay otras deidades que llamadas musas, son mujeres. Antes les llamábamos ninfas, antes se llamaban ninfas en la historia de Grecia. Es una representación positiva, ¿no? Celebradas no solo por la belleza física, sino también por sus amplias habilidades en las artes. Eran las que bajaban del cielo y le susurraban a uno en el oído para poder ser un gran poeta, un gran artista. Habían 9 musas, ¿no? Desde la poesía hasta la astronomía. Entonces, si estos personajes ficticios tenían o no algún tipo de influencia en el papel de las mujeres de la vida cotidiana, entonces yo me pregunto, ¿por qué tenían tantas mujeres? ¿Por qué? No, psicológicamente o socialmente, esos hombres tenían que inventarse tantas mujeres como deidades. Puede ser que nunca lo sepamos, pero puede ser que tenga algo que ver con el miedo que las mujeres se revolucionaran el status quo, la estructura de la democracia de Grecia, y los griegos decidieron inventarse tantos dioses y tantas deidades mujeres como una manera de escapar, ¿no? Porque sabían que estaban oprimiendo a las mujeres. Y no quería que las mujeres buscaran cambiar el sistema social. Bueno, esa es mi propia idea. Otra pregunta que yo me puedo hacer es, ¿qué pensaban las mujeres propias, cotidianas, las mujeres propias de todas esas deidades? ¿Qué pensaban ellas mismas? Es de esos modelos creados por los hombres. Bueno, puede ser que nunca lo sepamos. Perdón. Los hombres griegos inventaban esas divinidades. No fueron las mujeres que inventaron eso. Ahora, si hablamos de las niñas, por ejemplo, que nada más los varones de verdad tenían una educación. Y las niñas eran fácilmente abandonadas por sus padres si no querían, porque ellos querían varones para pelear en la guerra y varones para poder producir y varones de acuerdo con la estructura de la antigua Grecia, para poder ser políticos, etc. Los hijos de ciudadanos atendían a la escuela, los varones, donde el currículo abarcaba la lectura, la escritura, matemáticas, pero las mujeres sí al principio de su niñez iban a una escuelita, pero recibían una educación similar a los niños al principio, pero con mayor énfasis en el baile. Las mujeres tenían que bailar en frente de los hombres.
tenía que hacer un poquito de gimnasia y tenía que aprender música, ¿no? Para poder competir en algunas, mostrar sus competencias musicales en festivales y ceremonias religiosas. Era el objetivo de las mujeres. Entonces, como para repetir, el objetivo de la educación de una niña era prepararla para su papel en la crianza de los hijos. No era para estimularla intelectualmente. ¿Okay? Ahora, las chicas jóvenes, se esperaba que estas muchachitas llegaran al matrimonio vírgenes. Tampoco ha cambiado. En toda Latinoamérica, todavía, en El Salvador, todavía esperan que las mujeres se casen que son vírgenes. Y en muchos otros países de África, de Asia, se espera que sean vírgenes. Tal vez en Europa no tanto, tal vez en Estados Unidos ya, eso ya pasó de moda. Pero las mujeres que se casaban pasaban a ser posesión del marido, obvio, de acuerdo con la estructura, aunque se le daba una dote al papá. Y la mujer no podía escoger su propio marido, el papá fue el que escogía su marido. Se casaban a la edad de 13 o 14 años. Bueno, cuando yo estaba creciendo en la hacienda, una de las haciendas allá en El Salvador, yo veía que algunos campesinas me decían, ya me casé, don Chepito, me decían, ya me casé. ¿Y qué quería decir? No quería decir que fueron a la alcaldía o que fueron a la iglesia para casarse. Quería decir, y eran de 13 o 14 años, que se juntaban con su novio hacía su propio ranchito y se la llevaba y ya estaban casadas. De 13 o 14 años. Y no era tan... y era muy común que esas muchachitas de 14 años tuvieran de 10 a 11 hijos. Menos estamos hablando de los años 50. Así como Grecia. No había cambiado. Una cosa importante de saber de Atenas era que se casaba el hombre con la mujer no por amor. No era un amor, era para crear hijos. Para eso se casaba. Y el amor, así como se entiende en este momento en el sentido de pasión, de eros, ese deseo pasional de amor no pasaba con la esposa, pasaba con otras mujeres que los hombres tenían derecho a buscar sexo con otras mujeres fuera del matrimonio en Atenas. Sí se esperaba que todas las mujeres se casaran. No había mujeres solteras en Atenas. No habían leyes o provisiones ni posiciones en la sociedad griega para las mujeres adultas solteras. Eso no existía. Ahora, en el hogar familiar se esperaba que las mujeres criaran hijos, como he repetido varias veces ya, y gestionaran las necesidades cotidianas del hogar. ¿No? Tal vez como hacer pan, comprar pan. Y si tenían mucho dinero, el esposo les compraba algunos esclavos para que les ayudara en esas obras cotidianas del hogar. Ahora, no se alentaba el contacto con hombres que no fueran de la familia. Y las mujeres en general ocupaban su tiempo en actividades de interior, ¿no? Tales como hacer lana, como tejer lana, hacer vestidos. Y algunas mujeres sí podían participar en ceremonias, festivales religiosos públicos. No se sabe si las mujeres podían ir al famoso teatro griego. Yo creo que nada más los hombres iban al teatro. Puede ser que las mujeres también asistían al teatro. No estoy seguro. No he encontrado ningún escrito que diga que las mujeres podían ir al teatro. Ahora, las mujeres casadas estaban, al menos a los ojos de la ley, bajo la autoridad total del marido. Yo como mencioné al filósofo Aristóteles, de ellos no tengo ninguna duda de que las mujeres eran incapaces intelectualmente de tomar decisiones importantes por sí mismas. Todas las decisiones las tomaba el esposo o el tío si el esposo estaba muerto o el padre de regreso.
Se esperaba que las mujeres fueran fieles a sus esposos, pero nunca se esperaba que el hombre fuera fiel. Las esposas ya sabían que el hombre tenía derecho a no ser fiel, ¿no? A disfrutar libremente de los servicios de las prostitutas, de amantes dentro del hogar o de cortesanas. Y este es un punto importante porque Aspasia de Mileto era supuestamente, en algunos escritos, otros dicen que no es cierto, pero en algunos escritos, que era una cortesana, que tenía su propio burdel. Cualquier mujer que no preservara el honor de la familia, no protegiendo la legitimidad de la línea masculina, porque lo importante era hablar de herencia. Entonces el hombre tenía que asegurarse que la mujer era fiel porque él quería que nada, sus propios hijos biológicos eran los que heredara sus propiedades. Ahora, las mujeres que no preservaran el honor de la familia era un grave crimen y le que prohibía participar en ceremonias religiosas públicas. Ahora, una mujer que descubriera, un hombre que descubriera que la mujer no fuera fiel, tenía derecho a matar al amante, sin ningún problema. Ahora, para terminar, el matrimonio se podía terminar por 3 motivos. El primero y más común era el repudio del marido. No había, si el marido no la quería, diga, no, esta mujer no me parece, ¿qué es lo que hacía? No tenía que dar ninguna explicación y tan solo se esperaba que él regresara la mujer a su papá y regresara el dote. Y se acabó. No había que dar ninguna explicación por el hombre. A otra causa, la segunda causa, porque la mujer pudiera abandonar, si la mujer abandonara el hogar familiar, era otra causa por el divorcio. Y el nuevo guardián de la mujer tenía que actuar como el representante legal. El tercer motivo era cuando el padre de la novia, esto me da risa, el padre de la novia pedía que se le devolviera la hija. Así que la mandaba a casarse y dije, ya no quiero que esté ahí, quiero que me la devuelvan porque yo quiero ofrecérsela a otro hombre con un dote más atractivo. Bueno, la última opción solo era posible si la mujer no había tenido hijos. Si la mujer tenía hijos, el padre no podía pedirla de regreso. Hay otros roles que son importantes para el cuento, la historia de la filósofa Aspasia de Mileto. Otros roles de las mujeres que medio he mencionado, que existían en Atenas, no como esclavas, habrían realizado todo tipo de tareas y también habrían trabajado en negocios tales como tiendas y panaderías. Entonces no es de extrañar que el grupo del que se tiene más información es el de las trabajadoras sexuales en Atenas, puesto que los hombres fueron los que escribieron la historia. Aquí, en la historia escrita, se dice que las mujeres estaban divididas en 2 categorías, en las prostitutas. La primera categoría, y la más común, era la prostituta común, de un burdel. Los burdeles se llamaban porne en griego, de ahí viene la palabra pornografía. La segunda categoría era la prostituta de más clase. Esa prostituta que había estudiado filosofía, que había estudiado mucho baile, danza y podía sostener una conversación intelectual filosófica con los hombres. Estas prostitutas no se llamaban prostitutas, se llamaban en griego etairas. Esa es la palabra, etaira. Eran las cortesanas cultas. Podían tocar la flauta y tenían mucha cultura. Y podían tener relaciones duraderas con el mismo hombre. Y supuestamente eso fue lo que le pasó a Aspasia de Mileto, que era una cortesana, y comenzó una relación duradera con Pericles. Estas cortesanas, estas llamadas etairas, eran las que iban a la reunión de los hombres, que se llamaban simposium. En esa reunión de los hombres, era donde era una fiesta privada para beber y algunas veces para hablar de filosofía, pero solamente podían entrar los hombres y las mujeres que podían entrar eran las etairas, las cortesanas, así como Aspasia de Mileto. Por último, algunas mujeres
participaban en cultos y actuaban como sacerdotisas de ciertas deidades femeninas, como Demeter y Afrodita especialmente, además de Dionisio. Las sacerdotisas, al contrario que los hombres, que eran sacerdotes, tenían la restricción de que a menudo se les elegía, aunque no siempre, porque eran vírgenes. O eran un poco más avanzadas en edad, ya habían pasado menopausia, y eran sacerdotisas que se elegían. Cualquier persona podía venir a adorar allí en el culto, pero las sacerdotisas eran mujeres, o vírgenes, o habían ya pasado la menopausia. Con algunas restricciones, obviamente. Entonces, cada año en Atenas, 4 mujeres jóvenes se seleccionaban para servir como sacerdotisa de Atenea y tejer la túnica que Atenea vestía, una túnica que en griego le llamaban peplo, que adornaba la estatua de culto de la diosa de Atenea. Y, para terminar, el papel más famoso en el término de sacerdotisas, del papel religioso femenino más famoso, es el de la Pitia, del oráculo de Delfos, que interpretaba las proclamaciones de Apolo. Eso es los roles más o menos en grandes dimensiones del papel de la mujer en Atenas. En el próximo, gracias por escucharme, y en la próxima grabación voy a hablar más detenidamente de Aspasia de Mileto. Ahora ya tenemos en cuenta su contexto histórico y el rol de las mujeres en Atenas y en la antigua Grecia. Gracias por escucharme y nos vemos pronto, espero. Adiós, buenas tardes, buenas noches y que tengan un buen día.